En los albores del tiempo, cuando el cosmos era un lienzo de potencial inexplorado y las deidades aún caminaban entre las primeras creaciones, la música no era una entidad palpable, sino una vibración etérea. Los dioses la sentían, los espíritus de la naturaleza la intuían, pero la humanidad, recién surgida de la arcilla primordial y el aliento divino, solo la percibía como un susurro distante, un eco incomprensible que se desvanecía en el vasto silencio. Las grandes fuerzas cósmicas, la creación y la destrucción, el orden y el caos, se expresaban a través de sus propias resonancias, pero carecían de un lenguaje unificado que pudiera conmover el alma de los nacientes mortales. Los dioses intentaron dar forma a estas vibraciones, moldeando los vientos para que cantaran melodías primitivas, haciendo que las aguas crearan ritmos hipnóticos y que las estrellas emitieran coros celestiales, pero estas expresiones eran efímeras y separadas. Fue en este vacío sonoro, donde la música buscaba su forma terrenal, que la ninfa Lira, hija de Euterpe, la musa de la poesía lírica, nació. Dotada de una sensibilidad inusual hacia las vibraciones del universo, Lira no solo oía los ecos, sino que sentía su potencial latente. Empezó a experimentar, a tejer los sonidos dispersos del mundo en patrones más complejos, buscando una armonía que pudiera resonar en el corazón humano y elevarlo por encima de la mera existencia. Lira recogió las notas escapadas de los primeros amaneceres, las cadencias de las mareas que besaban las costas recién formadas y el lamento silencioso de las montañas al erguirse. Con delicadeza divina, las entrelazó, buscando una forma que contuviera la belleza, la tristeza, la alegría y la maravilla. Su búsqueda era la de la sinfonía, la unión perfecta de todos los sonidos, la encarnación de la emoción universal en una forma audible y conmovedora. Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, descendió a la tierra, su presencia irradiando una aura de calidez dorada. En sus manos sostenía la lira dorada, un instrumento de origen divino cuya sola presencia parecía armonizar el aire a su alrededor. Las cuerdas, tejidas con rayos de sol y resonando con los ecos del cosmos, aguardaban el toque de su maestro para desatar melodías capaces de calmar tormentas, inspirar a los mortales y acariciar el alma de los dioses. Se decía que cada nota emitida por la lira no solo deleitaba los oídos, sino que también tejía hilos de esperanza y claridad en el tejido de la realidad. Los sonidos que emanaban de la lira dorada eran más que simples notas, eran la manifestación audible de la belleza pura y el orden celestial. Cuando Apolo rasgaba sus cuerdas, las melodías se desplegaban como corrientes de luz líquida, pintando el aire con colores invisibles para el ojo común, pero perceptibles para el alma. Estas sinfonías tenían el poder de evocar profundas emociones, desde la alegría más exuberante hasta una melancolía serena, y eran la fuente de inspiración para poetas, músicos y artistas de todas las épocas. Eran estos momentos que el nombre de Apolo se convertía en sinónimo de la perfección artística y la conexión con lo divino. En los anales del tiempo, mucho antes de que las sombras comenzaran a danzar con poder, existía un reino de luz etérea donde las musas reinaban supremas. Calíope, la más venerable de ellas, con su lira que resonaba con la sabiduría de milenios, era la portadora de la inspiración épica. Sus dedos, finos como los rayos del amanecer, acariciaban las cuerdas de su instrumento, tejiendo melodías que no solo narraban hazañas de dioses y héroes, sino que también forjaban la propia esencia de la valentía, el sacrificio y la gloria en las almas de aquellos que las escuchaban. Su influencia se extendía como una marea suave, llegando a los corazones de bardos, guerreros y reyes por igual. En los momentos de mayor desesperación, cuando la oscuridad amenazaba con consumir la esperanza, el eco de la lira de Calíope se elevaba, un faro melódico que recordaba la grandeza que residía en la humanidad. Fue su inspiración la que encendió la chispa en los poetas para relatar los viajes audaces, las batallas imposibles y los amores eternos que definirían las eras venideras, asegurando que las lecciones del pasado y los anhelos del futuro nunca fueran olvidados. Pero la inspiración de Calíope no era meramente una transmisión de historias, era un catalizador, un despertar de la fuerza interior.
Cuando la lira cantaba sobre la perseverancia ante la adversidad, los oyentes sentían una nueva resolución nacer en su pecho. Cuando sus versos exaltaban el coraje en el campo de batalla, los corazones se llenaban de una audacia que desafiaba la muerte. Así, Calíope, en su santuario celestial, no solo escribía la historia, sino que también inspiraba la creación de nuevas epopeyas, asegurando que la luz de la virtud y la gloria perduraran a través de las épocas, incluso a medida que las sombras comenzaban a insinuarse en los bordes de la existencia. En los reinos celestiales, donde la luz dorada de Apolo, dios de la música, la poesía y la luz, se entrelazaba con la sabiduría divina de Calíope, la musa de la elocuencia y la poesía épica, se forjó un lazo de amor tan puro como la melodía misma. Su unión no fue meramente terrenal, sino un éxtasis cósmico, una fusión de las artes más elevadas que resonó en cada rincón del Olimpo. De esta unión sagrada, una promesa tácita flotaba en el aire, el nacimiento de una fuerza musical capaz de conmover al universo, una sinfonía que trascendería el tiempo y el espacio, tejiendo armonía donde antes solo existía el eco de las sombras. El fruto de su amor divino sería Orfeo, cuya existencia marcaba el inicio de una nueva era musical. Desde su cuna, se decía que los susurros de su madre y las vibraciones de la lira de su padre le infundían una conexión innata con la música. Los arpegios celestiales se convirtieron en su arrullo, las notas divinas en su primera lengua. El destino de Orfeo estaba sellado, no solo como un hijo de dioses, sino como el portador de una armonía eterna, destinado a dominar la lira y a encantar a todas las criaturas, mortales e inmortales, con el eco de una melodía que nacía de la unión divina entre la luz y la elocuencia. En el corazón de Tracia, una tierra esculpida por la majestuosidad de sus montañas cubiertas de pinos y los valles fértiles que albergaban prados de esmeralda, nació Orfeo. No fue un nacimiento común, pues desde el instante en que su primer aliento acarició el aire, se sintió una resonancia inusual, como si el propio cosmos hubiera afinado una nota celestial para marcar su llegada. Su linaje era tan legendario como la tierra que lo vio nacer. Hijo de Agro, un rey tracio de espíritu indomable y alma viajera, y de Calíope, la musa de la elocuencia y la poesía épica. Esta dualidad en su ascendencia sembró en Orfeo las semillas de una profunda conexión tanto con la tierra como con el espíritu. Desde sus primeros años, Orfeo demostró una afinidad innata con el sonido. Los balbuceos infantiles se transformaban en melodías intuitivas, y los sonidos de la naturaleza, el murmullo del viento entre las hojas, el canto de los pájaros, el rugido distante de un río, parecían responder a su presencia, armonizando con sus estados de ánimo. Su madre, Calíope, reconoció tempranamente el don extraordinario de su hijo y se dedicó a nutrirlo. Le enseñó los secretos de la palabra, la cadencia de la narración y la belleza intrínseca de la expresión poética, transmitiéndole la esencia de su propia inspiración divina. Fue Apolo, el dios de la música, las artes y la luz, quien le regaló a Orfeo su instrumento, una lira de factura divina, confeccionada con el caparazón de una tortuga y adornada con cuerdas de oro puro. Al primer contacto de los dedos de Orfeo con las cuerdas, un sonido de una belleza tan pura y conmovedora surgió que las bestias salvajes se detuvieron en sus pasos, los árboles inclinaron sus ramas en señal de reverencia y hasta las aguas de los arroyos parecieran fluir con mayor dulzura. La lira se convirtió en una extensión de su alma, y a través de ella Orfeo podía evocar las emociones más profundas y los sentimientos más sublimes en todos aquellos que escuchaban su música. El eco de una lira, aún no tangible, resonaba en la cuna etérea donde el ara tomaba forma. Desde sus primeros alientos, no era el aire terrenal lo que le envolvía, sino una sinfonía silenciosa que parecía tejerse en el propio tejido de su existencia. Cada latido de su pequeño corazón era un compás, cada suspiro, un vibrato sutil que se extendía más allá de los confines físicos de su ser. El mundo exterior,
Un torbellino de sonidos discordantes para otros, recién nacidos, para ella era un lienzo en blanco, sobre el cual su melodía innata proyectaba armonías. Las nanas susurradas por su madre, Lira, se entrelazaban con esta música interior, infundiendo en su alma primigenia el entendimiento de que cada sonido, por tenue que fuera, poseía una cualidad rítmica, una frecuencia que podía ser moldeada y elevada. Este ritmo innato no se manifestaba como una habilidad audible, sino como una profunda resonancia empática. El ara percibía las emociones no a través de expresiones faciales o tonos de voz, sino como variaciones en la textura de la sinfonía que la rodeaba. La risa de Lira era un acorde brillante y ascendente. La preocupación de su padre, Kaelen, una nota grave y sostenida que buscaba resolución. Aprendió a identificar la tristeza en la disonancia de una melodía menor y la alegría en la perfecta consonancia de una cadencia mayor. Su desarrollo temprano fue un proceso de sintonización constante, afinando su propia vibración interna para reflejar y, en ocasiones, influir sutilmente en la armonía de quienes la rodeaban, sembrando las semillas de la sinfonía que algún día dirigiría. En el santuario de Apolo, bañado por la luz etérea del Olimpo, el dios se encontraba ante su hijo, un ser cuya alma resonaba con la música que aún estaba por nacer. Apolo, con una sonrisa que iluminaba el lugar, sostenía un obsequio que era mucho más que un simple instrumento, una lira. No era de oro brillante ni de plata pulida, sino de la madera más oscura y profunda, el ébano, cuyos granos parecían capturar las sombras de la noche, y nacarado marfil cuyas vetas recordaban la pureza de la luna. Cada detalle, desde los clavijeros finamente tallados hasta las cuerdas tensadas con la delicadeza de un suspiro, emanaba una energía latente, una promesa de melodías que harían vibrar el cosmos. La lira, al ser entregada, no solo descansó en las manos de su heredero, sino que pareció fundirse con su esencia. El ébano y el marfil estaban imbuidos con la magia ancestral del Olimpo, un conjuro tejido por Apolo mismo, el dios de la música, la luz y la profecía. Esta magia no se manifestaba en destellos ostentosos, sino en una resonancia sutil que se extendía desde el instrumento hasta el alma del joven. Era una magia que despertaba la armonía interior, que prometía amplificar los sentimientos más profundos y convertirlos en sonidos capaces de sanar, inspirar o evocar recuerdos olvidados. Al tocar las cuerdas por primera vez, un eco celestial respondió, anunciando el nacimiento de una sinfonía que llevaría el nombre de su linaje. El momento sagrado del nacimiento de Lira se bañó en una luz etérea, un presagio de su destino inusual. Su madre, Calíope, la musa de la poesía épica, poseedora de una voz que resonaba con la sabiduría de los eones, sintió una profunda conexión con su hija desde el instante en que nació. En un acto de amor y transmisión de su propia esencia, Calíope cabalizó parte de su divinidad a Lira. No fue una concesión genérica, sino una imbución deliberada de la musicalidad más pura, un don que trascendía la mera habilidad vocal. Calíope deseaba que su hija poseyera un instrumento capaz de expresar la totalidad de la experiencia, desde la más tierna melancolía hasta la más jubilosa exultación. Así, Lira recibió una voz que se manifestaba no solo como sonido, sino como una vibración que entrelazaba la materia y el espíritu. Su timbre era de una claridad cristalina, como el tintineo de las estrellas al amanecer, pero poseía una resonancia que llenaba los espacios más vastos, capaz de hacer vibrar las fibras más recónditas del ser. Era una voz que podía evocar paisajes sonoros completos, pintar emociones con matices imposibles de describir con palabras. Los inmortales, acostumbrados a la perfección divina, quedaron asombrados ante la singularidad de su canto. Las ninfas se detenían en sus danzas, los sátiros olvidaban sus flautas, y hasta los dioses más severos sentían una paz o una alegría inusitada al escucharla, conmovidos hasta lo más profundo de su ser eterno.
Desde la infancia, la lira no fue solo un objeto para Orfeo, sino una extensión de su propia alma. Sus pequeños dedos, al principio torpes, pronto aprendieron a danzar sobre las cuerdas, extrayendo melodías que resonaban con una pureza inusual para su edad. A medida que crecía, también lo hacía su habilidad. Las notas se volvieron más complejas, las armonías más ricas, y el sonido de su lira comenzó a tejer historias, evocando paisajes que solo existían en la imaginación de quien las escuchaba. Pero la lira era solo una parte de su don. Su voz, desde temprana edad, poseía una cualidad hipnótica. No era una voz potente o estruendosa, sino una que se deslizaba suavemente en el corazón del oyente, cargada de una emoción cruda y sincera. Al principio, cantaba canciones sencillas de la naturaleza y el amor, pero pronto descubrió que su voz podía imitar el murmullo del viento, el canto de los pájaros o el lamento de un arroyo. La fusión de su técnica lírica con la expresividad de su canto era un fenómeno singular, un torrente de arte puro que cautivaba a todo aquel que tuviera la fortuna de presenciarlo. En la adolescencia, Orfeo ya no era solo un músico prometedor, sino un artista consumado. Su maestría se extendía más allá de la mera ejecución. Había aprendido a canalizar sus sentimientos, sus alegrías y sus tristezas a través de su arte. Cada interpretación era un acto de confesión, una revelación de su ser interior. La lira y la voz se unían en una sinfonía personal, un lenguaje universal que trascendía las barreras del entendimiento ordinario, capaz de conmover tanto a mortales como a criaturas de los reinos ocultos. La lira de Elara no era un simple instrumento, sino una extensión física de su ser. Cada nota que arrancaba de sus cuerdas resonaba con la cadencia de su propio corazón, un latido armonizado con la tristeza oculta en los pliegues del mundo. Cuando sus dedos danzaban sobre el mástil, no ejecutaba meramente una melodía. Tejía con ella los hilos invisibles de la emoción, transmitiendo anhelos, miedos y esperanzas que las palabras eran incapaces de articular. La madera pulida parecía vibrar con una vida propia, respondiendo a cada sutil inflexión de su voluntad, a cada respiración contenida. En los salones polvorientos donde la sombra gobernaba, la música de Elara se convirtió en un faro de consuelo y un susurro de resistencia. No era una fanfarria estridente que desafiara la oscuridad, sino una melodía introspectiva, profunda y conmovedora, que hablaba directamente al alma de aquellos que vivían bajo el peso de la opresión. Cada composición era un eco de las experiencias compartidas, un lenguaje secreto que solo los corazones afligidos podían comprender en su totalidad. A través de su lira, Elara no solo tocaba notas, sino que despertaba memorias, avivaba la llama de la resiliencia y creaba un espacio de sanación en medio del silencio impuesto. Las sombras que envolvían la tierra no podían sofocar la sinfonía que nacía de la profunda conexión entre Elara y su instrumento. Su habilidad trascendía la técnica, era una comunión espiritual. Las melodías que componía no eran meros arreglos de sonidos, sino fragmentos de su propio espíritu desvelados, ofrendas de belleza en un mundo despojado de ella. La lira en sus manos se convertía en un conducto para la verdad emocional, un espejo que reflejaba las profundidades del alma humana y su inquebrantable anhelo de luz aún en los momentos más oscuros. En un rincón del atelier, bañado por la luz tenue de las velas, Elara observaba a Lyra. No era la primera vez que lo veía crear. Sin embargo, cada encuentro era una revelación. Lyra no manipulaba los hilos sonoros con destreza técnica. Parecía ser un canal, un crisol donde la esencia misma de la melodía tomaba forma. Sus manos, cubiertas de un fino polvo plateado que brillaba con la luz vacilante, danzaban sobre las cuerdas de su lira ancestral. Pero era el trance en el que se sumía lo que cautivaba a Elara. Sus ojos, antes del color del mar profundo,
ahora parecían albergar el mismo brillo estrellado de las notas que escapaban. El aire mismo vibraba a su alrededor, cargado de una energía palpable, como si cada partícula de polvo y cada sombra en la habitación estuvieran sincronizadas con el ritmo que él desprendía. Para Lyra, el acto de tocar la lira trascendía la mera ejecución. Era una comunión, un diálogo íntimo con las fuerzas que tejían el universo. Las vibraciones no solo recorrían la madera antigua y las cuerdas tensadas, sino que se expandían a través de él, resonando en sus huesos, en su aliento, en el latido de su corazón. Sentía la música como una extensión de su propio ser, una corriente vital que lo atravesaba y lo transformaba. Cada armónico, cada susurro melódico era una faceta de su alma que se manifestaba al exterior, tejiendo un tapiz etéreo que envolvía el ara en su misterio. Era la sinfonía de su existencia, nacida del silencio y destinada a resonar en las profundidades de la noche. El peso familiar de la madera pulida de la lira reposaba en sus manos, una familiaridad que trascendía el tiempo y la memoria. Alun, con los ojos cerrados, sintió la vibración primordial de las cuerdas tensas contra sus yemas. No eran simples hilos de metal, sino venas conductoras de una emoción cruda, esperando ser liberadas. Cada pulsación, suave o enérgica, era un latido que resonaba en el silencio del estudio, un diálogo íntimo entre su alma y el instrumento ancestral. La melodía que empezaba a rotar no era una invención, sino un descubrimiento, una verdad que el universo le susurraba a través de la madera y el aire. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza y a la fuerza según la exigencia de la partitura, se movían ahora con una autonomía casi divina. Se deslizaban, se detenían, punteaban y rasgueaban con una precisión que desafiaba la lógica, como si una coreografía milenaria guiara cada movimiento. Era más que técnica, era la manifestación física de su estado interior. La frustración de los acordes disonantes se transformaba en la catarsis de una armonía inesperada, y la alegría de una cadencia perfecta se expandía como una onda expansiva que inundaba la estancia. La lira, en ese instante, dejaba de ser un objeto para convertirse en una extensión de su propio ser, el eco tangible de un corazón palpitante. El sonido que emanaba era una sinfonía incipiente, una cascada de notas que tejían un tapiz sonoro complejo y evocador. Cada cuerda vibraba con una intensidad diferente, creando capas de profundidad y matices que pintaban imágenes en la mente de quien escuchaba. Las sombras que se cernían en las esquinas del estudio parecían retroceder ante la pureza y la potencia de la música, como si la luz misma naciera de las vibraciones. Era el nacimiento de una nueva melodía, una que no solo llenaba el espacio, sino que también resonaba en las profundidades del alma de Alun, un preludio a algo grandioso y desconocido. En el corazón del santuario de melodía eterna, donde las paredes parecían tejidas de luz solar y eco, Lyra sintió cómo el universo se desplegaba ante ella, no como un tapiz, sino como una resonancia. Cada nota que brotaba de su lira no era solo un sonido, sino una manifestación directa de las verdades primordiales que subyacían a la existencia. La alegría no era un sentimiento abstracto, sino una cadencia ascendente que vibraba en las raíces de los árboles milenarios. La tristeza, una nota grave y sostenida que hacía palpitar el corazón de las montañas. La esperanza, un arpegio fugaz que pintaba de auroras boreales el alma de los errantes. Esta resonancia universal trascendía el lenguaje humano, hablando directamente a la esencia misma de cada ser vivo. Los animales del bosque, antes inquietos, se detuvieron, sus cuerpos electrizados por la verdad que Lyra tejía en el aire. Las plantas, hasta entonces dormidas en su letargo, extendieron sus hojas y flores hacia la fuente del sonido, absorbiendo la energía vital que se manifestaba en cada acorde. Incluso las rocas, testigos silenciosos de eras, parecieron vibrar en una frecuencia más profunda, sus núcleos de cristal respondiendo al llamado de la sinfonía cósmica. Lyra se convirtió en el conducto viviente de esta verdad universal. No componía, sino que revelaba. Cada movimiento de sus dedos sobre las cuerdas era un acto de comunión, un puente entre lo tangible y lo trascendente. Sentía la interconexión de todas las cosas, el susurro del viento en las hojas, el fluir del río subterráneo, el latido invisible de las estrellas lejanas, todo se unía en la sinfonía que emanaba de su lira, un eco de la creación misma.
El aire en la penumbra del santuario ancestral vibró con una resonancia nunca antes experimentada. No era solo un sonido, sino una marea que acariciaba el alma, emergiendo de la garganta de Lyra. Su voz, otrora un susurro apenas audible, se desplegó en una cascada de notas, a la vez melifluas como el néctar de las flores lunares y potentes como el rugido de una tormenta distante. Cada sílaba tejía un tapiz sonoro, pintando con la intensidad de sus emociones las crónicas de un mundo sumido en las sombras, pero aún anhelante de luz. Los cánticos que brotaban de ella no eran meras canciones, eran el eco vivo de las leyendas olvidadas, de amores que desafiaron la eternidad y de pérdidas que habían desgarrado el tejido mismo de la realidad. Lyra cantó sobre el primer beso bajo la luz de una luna doble, un amor tan puro que encendió estrellas en el firmamento. Luego su voz se tiñó de melancolía al narrar el adiós en el umbral de la oscuridad, el sacrificio que dejó una herida imborrable en el corazón del mundo. Los versos fluían, describiendo en la fragilidad de la existencia, la efímera belleza de un instante y la lucha perpetua por encontrar significado en medio de la desolación. Cada melodía era una puerta a un recuerdo colectivo, a las alegrías y tristezas que definían la esencia misma de su linaje, despertando en los presentes una empatía profunda y una comprensión renovada de su propia humanidad. A medida que la sinfonía de su voz se expandía, las sombras que se cernían sobre el santuario parecían retroceder, no por fuerza bruta, sino por la pura luminiscencia de la verdad que contenían sus palabras. Los símbolos grabados en las paredes ancestrales comenzaron a brillar con una luz tenue, respondiendo a la vibración armónica. Los oyentes, inmóviles y absortos, sintieron cómo las barreras que los separaban se disolvían, unidos por la cadencia hipnótica de Lyra. Era el nacimiento de algo nuevo, una melodía que no solo contaba historias, sino que también poseía el poder de sanar, de inspirar y de reavivar la esperanza en un mundo que la había casi olvidado. Desde su más tierna infancia, Orfeo no era simplemente un niño con talento musical, era la melodía encarnada. Los sonidos de la naturaleza, el susurro del viento entre los árboles, el murmullo de los arroyos, incluso el canto de los pájaros al amanecer parecían encontrar en él un eco perfeccionado. Sus manos, aún pequeñas, ya danzaban sobre cualquier superficie, imitando el movimiento de los dedos de los dioses en instrumentos invisibles, creando ritmos que hipnotizaban a los animales y hacían florecer las plantas marchitas. La armonía no era algo que aprendiera, sino algo que respiraba. Cada nota que emitía, ya fuera un tarareo o un grito de alegría, se entrelazaba con el mundo, tejiendo una red sonora de paz y belleza sin precedentes. A medida que crecía, su prodigio se manifestó en la lira, un regalo de su padre, Apolo. No fue la lira quien le enseñó a tocar, sino que fue Orfeo quien la despertó, liberando de sus cuerdas un caudal de música que trascendía la comprensión humana. Cada rasgueo era una pincelada de color en el lienzo del aire, cada arpegio una cascada de emociones. Componía sin esfuerzo, tejiendo melodías que podían calmar a las bestias salvajes, consolar a los afligidos y hacer danzar a las ninfas y los sátiros. Su fama se extendió como un susurro de viento, proclamándolo como la personificación misma de la música, un prodigio cuya habilidad armonizaba el cosmos. La maestría de Orfeo no se limitaba a la técnica, residía en la profunda conexión emocional que lograba con cada nota y con quienes la escuchaban. Podía evocar la melancolía más profunda con un solo acorde, o infundir un júbilo contagioso con un ritmo vibrante. Los mortales se congregaban a su alrededor, cautivados por la pureza de su arte, sintiendo cómo sus preocupaciones se disipaban al compás de su lira. Era un unificador, capaz de traer concordia a las almas discordantes, uniendo a las personas a través del lenguaje universal de la melodía, el ritmo y la armonía. Un verdadero milagro de la creación. El aire mismo pareció suspender su aliento en el momento en que Orfeo posaba sus dedos sobre las cuerdas de su lira. No era solo la melodía, sino la esencia pura de la emoción destilada en cada nota, la que tejía un manto de quietud sobre el vibrante bosque.
Los pájaros, acostumbrados a sus trinos alegres, guardaban silencio, sus cabecitas ladeadas en una adoración muda. Las hojas de los árboles, meciéndose suavemente con la brisa, se inmovilizaban en un gesto de respeto reverencial, como si cada hebra de follaje se hubiera convertido en un oído ávido. Las criaturas del bosque, desde el ciervo más esquivo hasta el insecto más diminuto, emergían de sus escondites, sus ojos fijos en la fuente de aquella armonía sobrenatural. El mundo natural, en su intrincada danza de vida y movimiento, se detuvo. Cautivado por la fuerza arrolladora del arte de Orfeo, cada ser vivo sintonizando con la profunda verdad que resonaba en la madera y las cuerdas de su instrumento. La hipnosis se extendía más allá de los límites inmediatos del bosque. Los ríos, cuyas aguas solían apresurarse al mar con impetuosidad, reducían su caudal a un murmullo apenas perceptible, sus corrientes serpenteantes como dormidas. Las flores que desplegaban sus pétalos hacia el sol con un vigor innato, ahora mantenían su esplendor en un instante eterno. Sus colores vibrantes, pero inmóviles, como si la propia luz del sol se hubiera detenido para escucharlas. Las montañas, testigos silenciosos del paso de las eras, parecían encorvarse ligeramente, sus picos rocosos inclinándose hacia el sonido. La magia de Orfeo no solo silenciaba el mundo, sino que lo envolvía en una profunda contemplación, un reconocimiento de la belleza y el poder que emanaban de su lira, una sinfonía que hablaba el lenguaje universal de la emoción y el alma. El aire mismo pareció detenerse, un suspiro colectivo de la naturaleza entera. Los pájaros, en pleno vuelo, congelaron sus alas. Sus gorjeos vibrantes se desvanecieron en un silencio expectante. Incluso el viento, que antes jugueteaba con las hojas de los árboles, se amansó, conteniendo su aliento. Un velo de quietud descendió sobre el bosque, no un silencio de ausencia, sino de profunda y reverente atención. Desde el corazón de un claro bañado por una luz etérea, emanaba la melodía. Era la lira de Orfeo, cuyas cuerdas, tocadas por manos divinas, tejían una sinfonía que trascendía el mero sonido. Notas cristalinas se entrelazaban con acordes profundos, pintando paisajes sonoros de una belleza inimaginable. El músico, el ara, sintió el cambio antes de verlo. El aire que antes la azotaba con la furia de una tormenta invernal, ahora se tornaba maleable, casi reverente. Las ráfagas salvajes que arrancaban notas discordantes de su lira disminuían, transformándose en un susurro que danzaba alrededor de sus cabellos oscuros, deshilachando las trenzas con una ternura inesperada. Era como si la propia naturaleza, sensible a la melodía que luchaba por nacer en su interior, hubiese decidido detener su aliento para escuchar. A medida que sus dedos, ágiles y tensos, recorrían las cuerdas vibrantes, la brisa amplificaba cada nota, cada armónico. Ya no era un sonido solitario luchando contra el estruendo del mundo, era una conversación sutil. El viento, antes un obstáculo, se convertía en un resonador, llevando la música de el ara a rincones insospechados de su entorno, acariciando las sombras que parecían retroceder ante la pureza del sonido. El silencio preexistente, antes opresivo y lleno de presagios, ahora se sentía como un lienzo vacío, esperando la primera pincelada sonora. La quietud del viento no era ausencia de sonido, sino la anticipación de una armonía profunda. El ara cerró los ojos, permitiendo que la suave caricia del aire en su piel se fundiera con la vibración de las cuerdas, sintiendo cómo la sinfonía de su alma comenzaba a manifestarse, no a través de la fuerza, sino de la delicadeza y la profunda conexión con el mundo que la rodeaba.
Las aguas de los arroyos y los ríos, que antes cantaban con alegría desbordante, ahora se retraían. Sus murmullos se hacían más suaves, casi reverentes, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante un evento inminente. El caudal de los riachuelos se reducía a hilos plateados que serpenteaban con lentitud entre las piedras pulidas. Y los ríos mayores, aunque aún poderosos, parecían haber perdido parte de su ímpetu, sus aguas más oscuras y profundas, reflejando un cielo que anticipaba un cambio significativo. La tierra sedienta absorbía la humedad con avidez y el aire se llenaba de una quietud expectante, rota solo por el susurro ocasional de las hojas secas o el canto tenue de algún pájaro solitario. En este silencio acuático, donde las melodías familiares de la corriente se apagaban, una nueva resonancia comenzó a manifestarse. No era el sonido estridente del conflicto, ni la vibración caótica de la desesperación. Era una armonía sutil, tejida con los ecos del pasado y las promesas del futuro. Las gotas de rocío que aún se aferraban a las telarañas parecían vibrar con una frecuencia peculiar, y el viento, al rozar las ramas desnudas, producía notas graves y melancólicas que se entrelazaban con la quietud. Era el preludio de algo grandioso, una sinfonía naciente que surgía de las profundidades de la quietud, un sonido que resonaría en los corazones de aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar el eco de una lira entre las sombras. El sonido de la lira de Orfeo no solo tejía melodías que hacían danzar las hojas y calmar las tormentas, sino que también poseía una resonancia profunda capaz de conmover las almas más salvajes. Los lobos, cuyos aullidos solían sembrar el terror en los bosques, ahora se acercaban a su campamento con los ojos fijos en el trovador, sus feroces gruñidos transformados en murmullos expectantes. Las águilas, acostumbradas a surcar los cielos con altivez, descendían para posarse en las ramas cercanas, sus agudas miradas desprovistas de amenaza, cautivadas por la dulzura de las notas. Los osos, criaturas de fuerza formidable y temperamento volátil, se tumbaban pacíficamente a pocos pasos de Orfeo. Su imponente presencia relajada, las fauces cerradas en una especie de asombro mudo. Incluso las serpientes, reptando entre la hojarasca, elevaban sus cabezas, sus lenguas bífidas vibrando no en señal de peligro, sino en respuesta a la armonía que las envolvía. Parecía que la misma esencia de la naturaleza, en su forma más indómita, se rendía ante el poder melódico de Orfeo, encontrando un resquicio de paz y serenidad en su presencia. En una ocasión memorable, una manada de ciervos, liderada por un majestuoso macho con una cornamenta que recordaba a las ramas de un antiguo roble, se acercó a Orfeo mientras éste componía una nueva pieza. Los ciervos, normalmente esquivos y veloces, se detuvieron a una distancia respetuosa, sus orejas puntiagudas girando hacia la fuente del sonido. El ciervo principal, con una gracia sorprendente, inclinó su cabeza como si reconociera la maestría del músico, y permaneció inmóvil junto a sus compañeros hasta que la última nota se desvaneció en el aire, dejando un silencio cargado de admiración. El ara observaba la escena con una mezcla de asombro y solemnidad. Cada lobo era un testimonio viviente de la fuerza de su música, un lienzo donde su arte se había manifestado de la manera más inesperada. Sus patas, antes capaces de desgarrar carne con facilidad, ahora descansaban inmóviles. Las garras retraídas, ancladas a la tierra por la resonancia de las últimas notas. La saliva perlaba sus hocicos, pero no era la de la sed de sangre, sino la del deleite, del trance inducido. La naturaleza salvaje, la esencia misma de su ser, parecía haberse disuelto temporalmente bajo el hechizo de la lira, reemplazada por una docilidad conmovedora. Eran lobos, sí, pero en ese instante eran sus lobos,
cautivos por una melodía que había silenciado hasta el más mínimo rastro de agresión. El sol ascendía perezosamente sobre las ruinas de Æthelgard, tiñendo las piedras ancestrales de un oro tenue y melancólico. En el corazón del bosque susurrante, donde la magia antigua se aferraba a las raíces retorcidas de árboles milenarios, un cambio inusual se estaba manifestando. Las serpientes, criaturas que otrora infundían terror con su veneno cáustico y movimientos sigilosos, yacían ahora inmóviles, enroscadas sobre sí mismas como sortijas de jade dormido. Sus escamas, antes vibrantes y amenazantes, parecían haber perdido su brillo letal, adoptando una suavidad casi aterciopelada. Los colmillos, afilados como dagas de obsidiana, permanecían retraídos, incrustados inofensivamente en encías desprovistas de su mortal néctar. Era como si un hechizo primordial, tejido con hilos de serenidad, hubiera despojado a estas bestias de su naturaleza depredadora. Los pocos habitantes de los asentamientos cercanos, acostumbrados a la cautela y al miedo que inspiraban estas criaturas, se aventuraban con una incredulidad cautelosa. Vieron a los reptiles enroscados alrededor de los troncos de los árboles caídos, o descansando plácidamente sobre lechos de musgo, sus cuerpos ondulantes en un reposo absoluto. Sus miradas, antes penetrantes y llenas de una inteligencia maliciosa, ahora eran opacas, apacibles, desprovistas de cualquier indicio de hostilidad. Algunos, los más audaces, se acercaron, observando de cerca los detalles, la ausencia de temblores, la respiración apenas perceptible. La quietud antinatural que emanaba de ellos no era muerte, sino una profunda y enigmática dormición, un olvido temporal de su propia esencia venenosa. Era el amanecer de una nueva era, donde las sombras que antes se deslizaban con peligro, ahora reposaban en una paz inexplicable, un preludio silencioso a la sinfonía que estaba por nacer. La lira de Orfeo vibró con una melodía que trascendía el sonido, una resonancia que se filtraba en los corazones endurecidos por la desconfianza y la violencia. No era solo una sucesión de notas, sino la manifestación audible de una compasión infinita. Las bestias salvajes, que momentos antes gruñían y mostraban los colmillos, detuvieron sus embestidas, sus ojos fijos en el origen de esa música envolvente. El instinto depredador se desvaneció, reemplazado por una quietud inusual, una curiosidad pacífica que las acercaba, lentas y cautelosas, a la fuente de esa armonía sanadora. El aire mismo parecía más denso, cargado de una serenidad palpable que disipaba la tensión. Entre los hombres, las rencillas y las enemistades latentes se desmoronaron como castillos de arena. Las miradas de recelo se suavizaron, los puños apretados se relajaron. Murmullos de asombro reemplazaron las acusaciones y las amenazas. Los guerreros, acostumbrados al fragor de la batalla, sintieron cómo la ferocidad se disolvía, reemplazada por una extraña y poderosa calma. Aquella música no solo silenciaba la guerra, sino que, más profundamente, sembraba las semillas de la reconciliación. Era una sinfonía de entendimiento que abría grietas en las armaduras del alma, revelando la vulnerabilidad y la sed de paz que yacían ocultas bajo capas de amargura. El efecto de la música se extendía como una marea suave, transformando la hostilidad latente en una paz casi mágica. Los bosques, que antes resonaban con el aullido del lobo y el crujir de las ramas bajo el peso de criaturas aterradoras, ahora se mecían al compás de la lira, llenándose de un silencio expectante y respetuoso. Incluso las sombras que se cernían, cargadas de temores ancestrales, parecían retroceder ante la luz sonora que Orfeo proyectaba. Era un renacimiento de la armonía natural, donde la discordia era desterrada y la convivencia pacífica se erigía como la nueva ley. La naturaleza misma parecía contener el aliento, asimilando la potencia transformadora de esa sinfonía naciente. Orfeo,
con su lira como extensión de su propia alma, no solo encantaba a los mortales y a las criaturas salvajes, sino que sus melodías poseían una resonancia cósmica que influía en las fuerzas primordiales de Tracia. El viento, ese espíritu invisible que barría las estepas y azotaba las cumbres de los montes Rodope, se amansaba al compás de sus cantos, formando remolinos suaves que danzaban a su alrededor en lugar de embestidas furiosas. Los ríos, en sus lechos rocosos y torrentosos, parecían alterar su curso. Sus aguas se volvían más cristalinas y lentas, reflejando el cielo con una claridad inusitada como si escucharan la armonía que emanaba de Orfeo y suavizaran su ímpetu. Incluso las rocas inamovibles de las montañas parecían vibrar en sintonía con las notas de Orfeo. Pequeños temblores, no de destrucción, sino de comunión, recorrían la tierra cuando la música alcanzaba su clímax. Las flores silvestres, marchitas por la sequía o el frío, se reanimaban y desplegaban sus pétalos al son de las melodías, liberando fragancias intensas y efímeras. Los árboles más antiguos, cuyas ramas se retorcían como garras contra el cielo, inclinaban sus copas en un gesto de reverencia. Los animales más esquivos, leopardos y osos, salían de sus guaridas, no con la ferocidad natural, sino con una curiosidad apaciguada, sentándose a observar al bardo, sus ojos salvajes reflejando una paz inesperada. El dominio de Orfeo no era de tiranía, sino de una profunda e ineludible armonía que tocaba la esencia misma de la naturaleza tracia, una sinfonía viviente donde cada elemento respondía a la llamada de su lira. Las aguas del gran río, antaño un torrente indomable que desgarraba las riberas y engullía aldeas enteras, ahora se deslizaban con una calma insospechada. El lecho, antes desolado por la erosión implacable, mostraba ahora depósitos de limo fértil, y las orillas, antes desnudas y amenazantes, se cubrían lentamente de una vegetación exuberante. La furia ancestral que había marcado el paisaje durante generaciones parecía haberse disipado, reemplazada por un murmullo suave y constante. Los habitantes de las llanuras, que habían aprendido a vivir en constante temor y a construir sus hogares sobre pilotes elevados, contemplaban asombrados el cambio. Ya no era necesario alzar muros de contención ni temer las crecidas repentinas. El río se había convertido en un espejo que reflejaba el cielo, un camino líquido que unía en lugar de separar. Este cambio no era natural. Los ancianos susurraban historias de los espíritus del agua, apaciguados por un poder desconocido. Los magos de la corte especulaban sobre antiguas profecías y rituales olvidados que podrían haber influido en la propia esencia del río. Algunos decían que la lira de Lyra, cuya melodía resonaba ahora en los salones del palacio, poseía la clave, que sus notas eran un bálsamo para la ira del mundo. La serenidad del gran río era el primer y más palpable signo de una transformación mucho mayor, un presagio de la sinfonía que estaba por nacer y que prometía armonizar las fuerzas caóticas que habían asolado la tierra. El aire en la caverna del lamento, de por sí denso y cargado de la melancolía ancestral de las rocas, comenzó a vibrar de una manera inusual. No era el eco de un lamento, sino una resonancia más profunda, una armonía que parecía emanar desde el corazón mismo de la tierra. Las rocas y peñascos, monumentos silenciosos e inamovibles por incontables siglos, exhibían un estremecimiento sutil, casi imperceptible, como si estuvieran despertando de un sueño geológico milenario. Este movimiento, sincronizado a la perfección, respondía al ritmo hipnótico de los acordes que Eldrin, el trovador, tejía con su lira recién forjada. Cada nota emitida por la lira de Eldrin, imbuida de una magia naciente y pura, viajaba no solo a través del aire, sino que se adhería a las vetas minerales, penetraba las fisuras y se propagaba por la masa pétrea. Las paredes de la caverna, antes guardianas de secretos sombríos, parecían ahora entonar una melodía terrenal, susurrando antiguas verdades geológicas en respuesta a la sinfonía improvisada. Las superficies rugosas adquirieron un brillo tenue,
como si el poder de la música estuviera puliendo su esencia, y pequeñas motas de polvo brillante se desprendían, danzando en el aire al compás de la melodía. Era el nacimiento de una sinfonía, no solo interpretada, sino vivida y sentida por la propia roca. La cadencia de Eldrin, inicialmente tentativa, se tornó más audaz y segura, guiada por la respuesta tangible del entorno. Descubrió que ciertos acordes provocaban vibraciones más intensas en formaciones específicas, que notas más agudas parecían titilar cristales incrustados en la oscuridad, y que las notas graves resonaban en las profundidades, generando ecos que parecían provenir de otros mundos. La lira se convirtió en una extensión de su ser, y la caverna en su orquesta. El eco de su lira no era solo sonido, sino una fuerza tangible que despertaba la piedra dormida, tejiendo una sinfonía que era tanto musical como geológica, un himno al poder transformador de la creación. Bajo el dosel ancestral de la arboleda sagrada, los árboles más antiguos, cuyas raíces se hundían en la misma esencia de la tierra, inclinaban sus copas frondosas, sus brazos cubiertos de musgo y sabiduría milenaria. Parecían cóncavas, extendidas en un gesto de profunda reverencia. No era el viento quien movía estas hojas, sino la vibración etérea que emanaba de la lira de Orfeo. Cada nota que el bardo tejía en el aire resonaba en la mídula de la madera, despertando una conciencia dormida en la flora. La savia misma pareció ralentizarse en las venas leñosas, en un acto de escucha atenta y respetuosa. Era como si la sinfonía que nacía en ese instante unida el reino mineral, vegetal y el espíritu del músico en una armonía sin precedentes. El aire se cargó de una electricidad palpable, un presagio de la creación musical que estaba por manifestarse plenamente. Los rayos del sol, tamizados por las hojas, danzaban en patrones cambiantes sobre la tierra, iluminando el lugar como un altar natural. Los arbustos circundantes, que momentos antes parecían inertes, ahora se estremecían con una vida interior sutil, sus capullos hinchándose como si esperaran una orden para florecer. El mismo suelo, rico y húmedo, exhalaba un aroma terroso y dulce, intensificado por la magia sonora. La lira de Orfeo, sostenida por manos que parecían guiadas por fuerzas cósmicas, se convirtió en el epicentro de un cosmos en miniatura, donde la naturaleza entera contenía la respiración, absorta en la inminencia del nacimiento de una sinfonía. El aire mismo pareció vibrar cuando las primeras notas, puras y cristalinas como el rocío de la mañana en las cumbres nevadas, emergieron de la lira. No era un sonido simple, era una cascada de armonías, cada acorde expandiéndose y entrelazándose con el anterior. Las montañas, antes mudos centinelas de roca y nieve, cobraron vida. Los picos más altos, bañados por la luz del amanecer, parecieron inclinarse, sus aristas afiladas actuando como amplificadores naturales. Las crestas rocosas, esculpidas por milenios de viento y hielo, resonaron con una profundidad inaudita, devolviendo el eco de la melodía con una potencia que hacía temblar la tierra bajo los pies. La música descendió por las laderas, serpenteando a través de los vastos y silenciosos valles. Cada cañón, con sus paredes escarpadas y formaciones geológicas ancestrales, se convirtió en una caja de resonancia, multiplicando la sinfonía en un coro de sonidos etéreos. Los ecos viajaban, rebotando de pared en pared, creando contrapuntos inesperados y capas sonoras que danzaban en el aire frío de la montaña. Se decía que las propias rocas antiguas susurraban las notas, recordando melodías olvidadas de tiempos inmemoriales, ahora revividas por el toque de la lira. La sinfonía nacía, no solo de un instrumento, sino de la tierra misma, unificada por la magia de la música. El sonido de la lira de Orfeo no era una mera melodía, era la fuerza primordial que resonaba en los cimientos mismos de la existencia. Cada cuerda pulsada desataba una oleada de energía vital que se propagaba por el mundo, influyendo el crecimiento de la vegetación, la calma de las aguas y el vuelo de las aves.
Los animales salvajes, normalmente esquivos y feroces, se acercaban a él, hipnotizados por la pureza de su arte, buscando consuelo y protección en la sinfonía que emanaba de su lira. En esencia, Orfeo se convirtió en el director de un concierto cósmico donde cada elemento de la naturaleza respondía a su batuta sonora, creando un equilibrio perfecto que mantenía el pulso vital del mundo en armonía. Desde las profundidades de un bosque ancestral, donde los árboles susurraban secretos olvidados y las criaturas salvajes se movían con un temor primordial, emergía Elara. No era una guerrera ni una hechicera, sino una bardo cuya única arma era su lira, un instrumento de madera pulida y cuerdas que vibraban con una magia intrínseca. Su música no era mero entretenimiento, era el lenguaje mismo de la existencia, capaz de apaciguar la furia desatada de los elementos y calmar la sed de sangre de las bestias más feroces. Cuando la tormenta rugía y los relámpagos desgarraban el cielo, el ara tejía melodías que envolvían la ira del clima, convirtiendo el estruendo en una nana tranquilizadora para la tierra. De igual modo, cuando las fauces hambrientas de un grifo o las garras afiladas de un oso amenazaban la vida, su canto se interponía, una barrera de armonía que disolvía la agresión hasta la sumisión. La reputación de Lara se extendió más allá de los límites de su bosque, llegando a oídos de aquellos que vivían bajo la tiranía de la naturaleza desbocada o el terror de bestias indómitas. Los aldeanos cuyas cosechas eran arrasadas por vientos huracanados o cuyas vidas eran amenazadas por depredadores sobrenaturales, acudían a ella, no con armas, sino con súplicas. Ella respondía a cada llamado, su lira en mano, su corazón lleno de compasión. Cruzaba tierras asoladas por sequías, entonando cantos de lluvia que hacían brotar la vida de la tierra reseca. Se adentraba en cuevas oscuras para calmar a dragones furiosos, su música creando un puente de entendimiento donde solo existía el fuego y la destrucción. En cada encuentro, el ara demostraba que la verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la empatía y la resonancia del alma, doblegando la furia de la naturaleza y la bestia con la sola belleza de su melodía. El joven Elara, de apenas 10 veranos, no poseía la fuerza física de sus contemporáneos ni la destreza en el manejo de las armas que distinguía a los nacidos en el linaje guerrero de su clan. Su cuerpo era frágil, marcado por una enfermedad infantil que lo había dejado delgado y pálido. Sin embargo, donde la naturaleza le había negado el vigor, le había otorgado un don excepcional, la música. Desde que tuvo uso de razón, los sonidos resonaban en su interior de una manera única, como si cada nota tuviera una forma, un color y una textura propios. Su lira, una humilde creación de madera pulida y cuerdas tensadas con esmero, se convertía en sus manos en un instrumento capaz de evocar emociones profundas y resonar con la esencia misma de la vida. Su música no era mero entretenimiento, era el lenguaje mismo de la existencia, capaz de apaciguar la furia desatada de los elementos y calmar la sed de sangre de las bestias más feroces. Cuando la tormenta rugía y los relámpagos desgarraban el cielo, el ara tejía melodías que envolvían la ira del clima, convirtiendo el estruendo en una nana tranquilizadora para la tierra. De igual modo, cuando las fauces hambrientas de un grifo o las garras afiladas de un oso amenazaban la vida, su canto se interponía, una barrera de armonía que disolvía la agresión hasta la sumisión. El joven Elara, de apenas 10 veranos, no poseía la fuerza física de sus contemporáneos, ni la destreza en el manejo de las armas que distinguía a los nacidos en el linaje guerrero de su clan. Su cuerpo era frágil, marcado por una enfermedad infantil que lo había dejado delgado y pálido. Sin embargo, donde la naturaleza le había negado el vigor, le había otorgado un don excepcional, la música. Desde que tuvo uso de razón, los sonidos resonaban en su interior de una manera única, como si cada nota tuviera una forma, un color y una textura propios. Su lira, una humilde creación de madera pulida y cuerdas densadas con esmero, se convertía en sus manos en un instrumento capaz de evocar emociones profundas y resonar con la esencia misma de la vida. La primera manifestación tangible de su prodigio ocurrió durante la Gran Sequía. Mientras los ancianos rezaban y los guerreros buscaban infructuosamente nuevas fuentes de agua, el ara, angustiado por el sufrimiento de su pueblo, se sentó a los pies del lecho seco del río, tomó su lira y comenzó a tocar. No era una melodía de lamento, sino una sinfonía de esperanza, una invocación a las fuerzas primordiales de la tierra. Las notas ascendieron hacia el cielo árido, tejiendo una compleja trama sonora que parecía acariciar el aire. Los más viejos del clan sintieron una punzada de algo olvidado, una memoria ancestral de cuando la música podía mover montañas y hacer brotar manantiales.
A medida que Lara tocaba, una tenue brisa comenzó a soplar, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Las notas de su lira parecían palpitar al unísono con la tierra sedienta, y un murmullo sutil, como el de agua corriendo bajo la superficie, comenzó a escucharse. La melodía de Lara se intensificó, alcanzando un crescendo de poder y belleza que resonaba a través de los valles. Las cuerdas de su lira vibraban con una energía palpable, y el propio aire alrededor de él parecía cargarse de electricidad sonora. Los aldeanos, que inicialmente observaban con escepticismo, se unieron en un silencio reverente, hipnotizados por la escena. De repente, la tierra bajo los pies de Lara comenzó a temblar suavemente, y pequeñas grietas aparecieron, de las cuales emergieron tímidas gotas de agua. El sonido de su música se transformó, incorporando el eco del agua que despertaba. El Lara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, entendió en ese instante la verdadera naturaleza de su don. No era meramente crear belleza, sino canalizar el poder latente del mundo, dar voz a lo inaudible y manifestar lo imposible a través de la armonía. El arte en sus manos se revelaba como una fuerza elemental, capaz de remodelar la realidad, un poder supremo que superaba la fuerza de las espadas y la sabiduría de los estrategas. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.